Vamos a continuar con nuestra predicación del Salmo 9. Esta vez sería la parte número 2. Salmo 9, estamos en el Salmo 9 y el título de la predicación del día de hoy es Los dos destinos, el Seol o la esperanza eterna. Los dos destinos, el Seol o la esperanza eterna, parte 2, Salmo 9. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos la misericordia al que espera en Jehová y el juicio a los que desafían a Jehová. Veremos la misericordia al que espera en Jehová y el juicio a los que desafían a Jehová. El bosquejo también ya se los di la sesión pasada, pero se los voy a dar rápidamente. Solamente lo voy a repetir 2 veces por si no lo tenían. El bosquejo sería, veremos la misericordia al que espera a Jehová y el juicio a los que desafían a Jehová. Vean el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. La alabanza al Dios que ayuda. Verso 1 al 4. Punto número 1 del bosquejo. La alabanza al Dios que ayuda. Verso 1 al 4. Punto número 2 del bosquejo. La eternidad del Dios que condena. Versos 5 al 8. La eternidad del Dios que condena. Versos 5 al 8. Punto número 3 del bosquejo. La esperanza en el Dios que no olvida. Verso 9 al 14. Punto número 3 del bosquejo, la esperanza en el Dios que no olvida, verso 9 al 14. Y por último, punto número 4 del bosquejo, la justicia de Dios en sus juicios, verso 15 al 20. 4. La justicia de Dios en sus juicios, verso 15 al 20. No está tan largo, así que vamos a leer todo el Salmo 9 para que nos pongamos en contexto con lo que vimos la semana pasada y con lo nuevo que vamos a ver el día de hoy. Dice así el Salmo 9. Su título es Al músico principal sobre Mot Laben, Salmo de David. Dice así la palabra de Dios: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. A Jehová será refugio del pueblo, refugio para el tiempo de angustia. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que perezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado a su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el mado. Y Gaión Selah. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Vamos a ver rápidamente, o más bien vamos a recordar rápidamente qué es lo que vimos en los primeros versículos. Primero, en el punto número 1 del bosquejo, la alabanza al Dios que ayuda, vimos que en los primeros 2 versículos, versículo 1 y versículo 2, vemos que inicia el salmista con una alabanza a Dios. El salmista vemos que está exaltado, el salmista vemos que quiere glorificar a su Señor, así que empieza con una alabanza. Y ya vimos que es alabanza. Alabanza es proclamar con la boca las grandezas de Dios. Pero la verdadera alabanza no solamente es proclamar con la boca las grandezas de Dios, sino vivir con nuestras vidas y proclamar con la boca la grandeza de Dios. Una alabanza incompleta es una alabanza de solamente dicho. Una alabanza completa es una alabanza de dicho y de hecho.
Esta es una alabanza completa. Entonces aquí vemos que el salmista estaba alabando a su Dios y estaba invitando a las personas que estaban cantando el salmo a que también alabaran a este Dios poderoso. En el verso 3 y 4 del Salmo 9, nosotros ahora encontramos las razones por las cuales el salmista estaba tan contento. La razón era porque Dios le había dado victoria sobre sus enemigos. Más específicamente, Dios había destruido a los enemigos del salmista, lo cual nos deja ver que Dios contesta las peticiones de sus escogidos y también de su pueblo escogido. Pero por favor nunca piensen que solo Dios estaba al pendiente de los hombres y mujeres de la Biblia. Nosotros podemos llegar en este error. Bueno, Dios contestó las oraciones de este salmista destruyendo a sus enemigos, salvándolo del apuro, porque era un hombre muy especial que está en el pasado y que encontramos en la santa palabra de Dios. Pero no es verdad, hermanos. Dios está involucrado con el más pequeño de sus hijos, con el más pequeño de los creyentes, y esto nos incluye a todos nosotros. Así que nosotros podemos ver un reflejo del salmista en nuestras vidas. Si Dios le plació ayudar a ese salmista, también a Dios le puede placer ayudarme a mí, destruir mis enemigos, destruir eso que me está causando mal, darme aliento y esperanza para salir adelante. Y nosotros podemos decir lo mismo que viene en el Salmo 121. Vayan, Salmo 121, versos 7 y 8. Si nosotros confiamos en Dios, estas estas palabras son para nosotros. Salmo 121, versos 7 y 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 121, versos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Estas son palabras para ese salmista? Sí, pero también son palabras para nosotros. ¿Crees en Jehová? Esto te espera. ¿Has depositado tu fe en Jesús? Eso te espera. Jehová guardándote siempre y para siempre en cualquier circunstancia. Ahora, ¿crees en esto? Yo sí lo creo. Tú deberías de creer en esto si eres hijo de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Y esto nos lleva al segundo punto del bosquejo, la eternidad del Dios que condena. En los versos 5 y 6 ya los vimos. Si quieren, vamos a leerlos para refrescar nuestra memoria. Vayan a Salmo 9, versos 5 y 6. Vean lo que dice. Vean, Salmo 9, versos 5 y 6. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ella. En el verso 1 y 2, el salmista estaba alabando a Dios. Verso 3 y 4, el salmista estaba contento porque el Señor había destruido a sus enemigos. Y aquí una vez más hace énfasis el salmista del destino que le espera a los enemigos de Dios. Y el destino que les espera a los enemigos de Dios es la destrucción. La destrucción. Ese es el destino que le espera a los enemigos de Dios. Pero a pesar de que este salmo sí está hablando sobre una destrucción de unos enemigos físicos, unos enemigos del salmista, nosotros nos podemos dar cuenta que este salmo también está hablando del destino eterno que le espera a todas las personas que son enemigas de Dios, o sea, todas las personas que no son creyentes. El destino que les espera a todos los inconversos es la destrucción total y la ira de Dios. Vean lo que dice Salmo 94, verso 23. Esto ya lo vimos la semana pasada, pero yo lo quiero volver a tocar. Salmo 94, Salmo 94. Salmo 94, 9:4. Salmo 94, verso 23. Vean lo que dice Salmo 94, verso 23. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad. ¿Y qué? Y los destruirá en su propia maldad.
los destruirá Jehová nuestro Dios. Este es el destino que les espera a todos los malos. Ahora sí, vamos con los textos nuevos. Vamos a ver Salmo 9, versos 7 y 8, siguiendo con esta idea. Salmo 9, versos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y aquí en el Salmo 7 nosotros encontramos una verdad que los hombres pecadores odian. Y la verdad es esta: Dios permanece para siempre. Y esta verdad no lo pueden tolerar los hombres pecadores. Tan solo vean esto que está ocurriendo en el mundo, hermanos. Solamente pongas a pensar. En el mundo hay muchos movimientos que obviamente están atacando la palabra de Dios, que están atacando la voluntad de Dios en nuestras vidas, en la sociedad. Estos movimientos, ¿qué es lo que quieren? Las feministas quieren empoderamiento y quieren colocarse arriba del marido, arriba del hombre, porque ellas exigen ser cabeza y no ayuda idónea. Otros movimientos, ¿qué es lo que también quieren plasmar? Bueno, otros movimientos dicen que tenemos que adoptar las ideas LGBTQ+, porque es el progresismo del mundo, porque todo el mundo tiene un pensamiento retrógrada y es necesario que se abra la diversidad sexual y que las naciones acepten este tipo de ideas. Y hay más malas posturas, hay más malos entendidos que todos estos colectivos quieren hacer creer al hombre, hombres y mujeres por igual. Y déjenme decirles que en los últimos años, hermanos, realmente todas estas maneras de pensar han ido progresando en la sociedad y están siendo aceptadas por un gran número de personas. Entonces, todos los dirigentes levantan las manos al cielo, todos los dirigentes de este movimiento levantan las manos al cielo y dicen: qué bueno que el mundo está aceptando nuestras ideas, ya tenemos la victoria y lo que hemos hecho, estamos haciendo el día de hoy, permanecerá para siempre. ¿Acaso eso no es lo que buscan los grupos abortistas, los que abortan? Quieren que el aborto esté en la Constitución y piensan que por estar en la Constitución ya puede permanecer para siempre sus ideales. Claro que piensan esto. Y muchas constituciones ya están, de otros países por supuesto, ya están colocando esto y obligando a sus poblaciones que lo avalen. Pero la realidad es otra, hermanos. La realidad es totalmente otra. La realidad es que el hombre y sus ideas van a perecer, pero Dios permanecerá para siempre y su palabra permanecerá para siempre. Vean lo que dice el texto anterior. ¿Qué es lo que dice? Dice el verso 6. Los enemigos, Salmo 9, verso 6, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Ellos hacen edificios de ideas. Ellos construyen pecado en las vidas de las naciones y piensan que todas esas construcciones van a quedar para siempre. Pero Dios dice: no te equivoques, humano, no te equivoques, que el único eterno soy yo y mi palabra. Y todo lo que tú construyas en pecado, movimientos LGBTQ+, movimientos de aborto, movimientos de feminismo y también de ese patriarcado que solamente ve a la mujer como basura. Todo esto que fue creado en pecado, Dios lo va a deshacer y lo único que va a quedar es su eternidad y en su palabra. Va a ser lo único que va a quedar en pie. Y eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Dice Salmo 102:12. Vean lo que dice Salmo 102:12. Salmo 102:12. Dice así la palabra de Dios: mas tú, Jehová, ¿qué? Permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Y además, ¿qué más va a perdurar para siempre? La palabra de Dios. Vean lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 24 al 25.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Vean lo que dice. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanecerá para siempre. Y esto es lo que no toleran los hijos del diablo, que Dios permanecerá para siempre. Pero entonces nosotros tenemos que preguntarnos, o alguien quizás en lo individual se preguntará, ¿está bien, Sergio? Dios destruirá al malo. Sus obras, lo que ellos edifiquen, no va a permanecer para siempre. ¿Qué nos garantiza a nosotros que ellos recibirán su castigo? Los malos, los pecadores. Vean lo que dice el verso 7 y verso 8. Salmo 9, verso 7 y verso 8. Al final del verso 7, vean lo que dice la palabra de Dios, conforme a nuestro Señor. Ha dispuesto su trono, ¿para qué? Para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces, ¿cuál es nuestra garantía? De que todos los malos van a perecer, de que todo lo que ellos construyan también va a perecer. Una, que Dios es eterno y que solamente Él perdura para siempre y su palabra. Y dos, que el que los va a juzgar va a ser nuestro Dios. Que Él va a juzgar a todos los malos. Ahora, a los malos les va a dar lo que les corresponde en su justo juicio. ¿Y qué creen? A nosotros los buenos también nos va a dar lo que nos corresponde conforme a su justo juicio. Y eso es bueno, porque cada uno va a tener lo que bien le corresponde. Ni más, ni menos, sino lo que les corresponde. ¿Qué es lo que les corresponde a los malos? Ya lo vimos, versos anteriores. Destrucción. Destrucción, la ira de Dios. ¿Qué es lo que te va a corresponder a ti? Galardones, recompensas, bienaventuranzas en el reino de los cielos. Eso está plasmado en Romanos capítulo 2, versos 6 al 11. Vayan conmigo. Romanos capítulo 2, versos 6 al 11. Ve de qué tamaño va a ser el justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versos 6 al 11. Romanos capítulo 2, versos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. El cual pagará, escuchen, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea, los escogidos de Dios, a los cristianos. Esta va a ser nuestra recompensa. Vida eterna a los que buscamos hacer ¿qué? El bien. ¿Y qué es el bien? La voluntad de Dios. Verso 8. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Escuchen, agrega el Señor, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta del énfasis que da el Señor por medio del pago que van a recibir los malos? Y es específico, aquellos que no obedecen la verdad, y si no lo obedecen no la ponen en práctica. Pero Sergio, yo conozco la verdad. A Dios no le importa que conozcas la verdad, a Dios le importa que la conozcas y que la vivas. Le quiere las dos cosas, van junto con pegado. De nada sirve saber que Cristo es Dios si no obedecemos, si no le entregamos nuestra vida a ese Dios poderoso, santo y bueno. Dios quiere las cosas completas. Y vean, una vez más, lo vuelvo a repetir, lo que le espera a las personas que quieren ser enemigas de Dios. Ira y enojo es lo que les espera. Además, tribulación y angustia. Eso es lo que les espera a los enemigos de Dios. Continuamos con el verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que, ¿qué? ¿El que sabe lo bueno? No. El que hace lo bueno. El que pone por obra la palabra de Dios. A todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego.
Escucha, y esta es nuestra certeza, de que Dios le dará a cada uno lo que le corresponde, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no va a ver nuestras caras bonitas, que la tienen. Dios no va a ver más allá de lo que hemos hecho. Él dice, tú has hecho esto, te corresponde esto, ni más ni menos. Tú no has creído en mi Hijo, tú no has puesto por obra mi palabra, destrucción. Es lo que mereces, ni más ni menos, destrucción, mi ira eternamente. Tú has creído en mi Hijo, has puesto por obra mi palabra, bueno, tus galardones, gloria, honra y paz. Ven, bienaventurado, come mi mesa, te adopto, ya estás adoptado como mi hijo, desde el momento que creíste en Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Ni más ni menos. Por eso tiene que estar aquí nuestra esperanza, en que Dios va a juzgar a los malos y a los buenos por igual, conforme a sus estándares. Claro que tú tienes una ventaja, cristiano, porque en el momento que Dios te juzgue no va a ver tus obras, sino va a ver las obras de Cristo en ti, que son perfectas, que son buenas. Y el inconverso tiene todas las de perder, porque no va a ver a Dios a Cristo, sino va a ver ¿qué? Sus obras malas, pecadoras, que es toda su vida, Así que ellos tienen más que perder. Y aquí entramos al punto número 3 del bosquejo, la confianza en el Dios que no olvida. Vamos a ver los primeros versículos del 9 al 12. Salmo 9, verso 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Salmo 9, verso 9 al 12, dice así la palabra de Dios. Dice así, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó de clamor de los afligidos. En estos versículos 9, 10, 11 y 12, vamos a ver 3 bendiciones que los escogidos tienen de su Dios. En estos versículos vamos a ver 3 bendiciones que los escogidos tienen de su Dios. Recuerden, ¿qué es lo que estamos viendo? El contraste del trato de Dios en sus escogidos y el contraste del trato de Dios con sus enemigos, con los que no les sirven. Aquí vamos a ver 3 bendiciones que nosotros tenemos y cabe decir que ellos no tienen. 3 bendiciones que los escogidos tienen de su Dios. Primera bendición, dice el texto, Jehová será refugio del pobre, y también será refugio de ellos en tiempo de angustia. Esto es lo que nosotros tenemos y el mundo no tiene. Jehová será refugio del pobre y también será refugio en tiempo de angustia de sus escogidos. Ahora, quiero que ustedes vean algo que nos está rodeando hoy en día. No me dejarán mentir. El mundo en el cual nos rodea es un mundo materialista. Es un mundo que simplemente te cataloga por lo que tú tienes o por lo que has dejado de tener. Es un mundo que se mueve por la economía, también se mueve por tu belleza, se mueve por lo que tú le puedas ofrecer a los demás. Así es el mundo. Y dice, si tú tienes dinero o tienes cierto estatus social, tú nunca vas a sufrir, porque siempre vas a encontrar favores de otras personas, ya sea porque quieran algo de ti, monetario, físico o psicológico. Así se mueve el mundo. Y no vamos a negarlo, realmente es una realidad. Entre tu mayor posición social tengas, menos mal te va a ir en esta vida. Es una realidad. Pero nosotros, ¿qué encontramos cuando vamos a la palabra de Dios? Nosotros encontramos que el Dios de la Biblia no ve nuestras posesiones materiales, no ve nuestra belleza, no ve nuestro cuerpo, no ve tampoco nuestro intelecto, no ve nuestra fama. Dios solamente ve una cosa, si tú has confiado en Él, si tú has confiado en Él. Él dice, y lo leímos, que Dios es refugio al pobre. Y no quiero que ustedes se vayan con la idea populacha, porque es una idea del pueblo, bueno, me entiende populacha, no entienden el significado del mexicano, de decir que solamente Dios ama a los pobres. No es verdad.
Dios no solamente ama a los pobres. Pero uno dirá, bueno, pues entonces, ¿por qué en la Biblia dice que Dios es refugio al pobre? Porque no está hablando de una pobreza física, se está hablando de una pobreza espiritual. Todos sus hijos, tengamos mucho o poco dinero, tenemos que ser pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que no tenemos nada, entonces le estamos abriendo la puerta a Dios para que Él sea nuestro todo. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios es refugio al pobre. Porque el pobre dice, Señor, no tengo nada excepto a ti. Te necesito. No tengo nada de qué ofrecerte. Necesito que tú me ayudes. Puedo tener todos los recursos a mi disposición, pero si no te tengo a ti, no tengo tu bendición, simplemente carezco de todo. Por eso necesito que me ayudes. Este es el verdadero pobre que Dios ayuda y que Dios es su refugio. Y aquí nos vamos con la bienaventuranza. En Mateo 5.3, ¿qué es lo que dice Mateo 5.3? Lo encontramos con el Sermón del Monte. Mateo 5.3. Bienaventurados, o bendecidos, o felices, o de gran gozo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú no puedes entrar al cielo con las manos llenas. Tú no puedes esperar el favor de Dios cuando te estás aferrando a otras cosas que según tú te pueden salvar. Tú solamente vas a entrar al reino de los cielos y vas a obtener el favor de Dios cuando reconozcas que Dios es el único que tienes. Nada más. Y cuando sepas y entiendas que Dios es lo único que necesitas. Nada más. Por eso dice el verso 1, y tenemos esta bendición nosotros. Jehová será refugio al pobre y también será refugio en tiempos de nuestra angustia, siempre y cuando el cristiano reconozca que no tiene nada y que ahí estará Dios como refugio. Esta es tu bendición. Punto número 2. Dice el verso, Jehová no desampara a los que le buscan. Esa es otra bendición que nosotros tenemos, que si nosotros buscamos a Jehová, Jehová no nos va a desamparar. Yo les quiero hacer la pregunta, ¿cuántas veces has tocado puertas para un trabajo o un favor o simplemente una ayuda y las personas que creías que te iban a ayudar nunca estiraron la mano para ofrecerte algo? Todos hemos pasado esa situación, ¿cierto? Hemos necesitado de alguien que creímos que nos iba a ayudar y a la mera hora no nos ayuda. Todos hemos pasado por eso. Y es una realidad de nuestras vidas, que si nosotros ponemos nuestra esperanza en el gobierno, en las instituciones, en los hombres, siempre, siempre, siempre vamos a quedar tristes y vamos a ser defraudados por todos ellos. ¿Pero qué creen? Por alguien no podemos ser defraudados, por Dios mismo. Porque Él dice en su palabra que Jehová no desampara a los que le buscan. Entonces, cada vez que nosotros busquemos una ayuda de alguien, Dios tiene que ser nuestro primero en la lista y nuestro único en la lista para poder salir adelante en cualquier situación. Y cualquier situación es cualquier situación. En momentos felices y en momentos tristes, en momentos de aflicción y en momentos de alegría, en momentos de logro y en momentos de caída. Porque Él no desampara al que le busca. Ahora, yo te digo, ¿tú te encuentras buscando a Jehová o solo buscas sus favores? Es una gran diferencia. ¿Te encuentras buscando a Jehová por lo que Él es, para así complacerte y gloriarte en Él? ¿O simplemente estás buscando a Jehová porque quieres realmente los favores de Jehová? Y yo quiero que te des cuenta de algo, que si tú tienes al Rey Supremo por todo, entonces tienes todo. Lo repito, si tú tienes al Rey Supremo por todo, entonces lo tienes todo. No necesitas andar buscando sus favores, porque reconoces que estando con Dios, todo se te va a abrir, sea bueno o malo para tus ojos. Ahora yo quiero que vayas a Salmo 145. Ve lo que dice la palabra de Dios.
Y este es un recordatorio que tienes que tener presente cada vez que invoques el nombre de Jehová, en cualquier circunstancia de tu vida. Salmo 145, verso 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, o sea, de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Y qué? Y los salvará. ¿Te das cuenta? Si buscas a Jehová, espera todo de Jehová. Si buscas los favores de Jehová, no creas que Él te hará caso. Mejor busca al que te da los favores. Y búscalos, dice, de veras. Invócalo de verdad. Dejando a un lado el verso 2, el punto número 2, y ya para continuar con el punto número 3, quiero que ustedes vean algo muy importante en el verso 11. Vean lo que dice el verso 11. Salmo 9, verso 11. Es como si el salmista hiciera una pausa en medio de seguir alabando en pos de Jehová. Dice, cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Es como si el salmista, recuerden, es un salmo también de alabanza, es como si el salmista le estuviera diciendo al pueblo de Israel, miren pueblo de Israel, estas son las bendiciones que tú tienes al seguir a tu Dios. Bendición 1, bendición 2, y el salmista se para y dicen, pero antes de decir las 3, vamos a alabar a nuestro Dios por quién es Él, y vuelve a levantar una alabanza, cantar a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras, para posteriormente ahora sí decir, ahora vamos a ver el tercer punto, el tercer beneficio que tenemos como su pueblo. Verso 12, dice así la palabra de Dios, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de sus afligidos. Y este es el punto número 3, hermanos. Jehová es el que demanda la sangre de sus escogidos. Y lo voy a explicar. Quizás para nosotros, mexicanos, latinoamericanos, gente del siglo XXI, sí, creo que sí, siglo XXI, 22, 21, siglo XXI, estas palabras no están muy cerca de nosotros. Pero para los judíos era algo muy común hablar de este hombre, el vengador de la sangre. Les voy a decir qué significaba en la cultura judía. En la cultura judía estaba la ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es la ley del talión? La ley del talión es que se le va a retribuir a aquella persona que ha recibido una falta. Esto decía, si te han sacado un ojo, la retribución que sería que la otra persona pierda un ojo. Si una persona, digamos, iba pasando y de repente mató a tu vaca, la ley de talión decía que tú tenías que ser restituido por un cordero, no, con una vaca, porque una vaca fue lo que perdiste, entonces tienes que ser restituido con una vaca. Bueno, dentro de esta ley de talión había un hombre que se llamaba el vengador de la sangre. ¿Quién es este hombre? Si en una riña, un familiar de alguna casa moría o moría a causa de una persona que le deseaba un mal, entonces de esta casa, de esta familia salía el vengador de la sangre, que era este hombre que iba a matar al asesino de su casa. Solamente ciertas personas podían ser vengadores de sangre, personas directas de la gente que había fallecido. A ver, ¿tú mataste a mi familiar?, dice la ley. Entonces el vengador de mi casa tiene que ir y matarte, porque no lo hiciste por accidente. Tú mataste a mi familiar adrede. Entonces se invocaba al vengador de la sangre, se hacía llamar al vengador de la sangre de la familia e iba y mataba a este hombre. Y nadie lo culpaba porque estaba en todo su derecho de acuerdo a la ley del talión, era la ley judía. Así pasaba. Vean lo que dice Números, capítulo 35, verso 19 al 21, sobre el vengador de la sangre. Números, capítulo 35, verso 19 al 21. Números 35, verso 19 al 21. Dice así la palabra de Dios.
Dice así la palabra de Dios. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Este era el vengador de la sangre. Bueno, Dios era el vengador de la sangre de los judíos. Pero ¿qué crees? Dios también es tu vengador de sangre. ¿Alguien se atreve a hacerle mal a los hijos de Dios? No se va a levantar otro hermano para hacerte justicia. Dios en persona se levantará como nuestro vengador de la sangre y dirá, ustedes no se preocupen, yo aniquilaré ese malvado que les ha hecho mal. Él es tu vengador de sangre. Eres la persona que va a levantar sobre ti tu dignidad. Y es mejor dejarle estos asuntos a Dios, porque vean lo que dice Deuteronomio 32-35, unos capítulos atrás. Deuteronomio 32-35. Deuteronomio 32-35 dice. Vean lo que dice Deuteronomio 32-35. Mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cerca, y lo que les espera y lo que les está preparado se apresurará. Entonces, lejos de que nosotros tomemos venganza porque alguien nos ha hecho un mal, tenemos mejor que invocar al vengador de la sangre, que es nuestro Dios, y decir, Señor, tú sabes qué hacer con estas personas. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, de acuerdo a estas tres bendiciones, tienes a alguien que es tu refugio, tienes a alguien que te escucha, que no te desampara, y tienes a alguien que te venga si alguien más te ha hecho daño. En ti está el perdonar, hermano. Si alguien te ha hecho el daño, en ti está el perdonar. Dice la palabra de Dios que tú tienes que perdonar. Que si alguien te hace mal, tú tienes que regresar por bien. Ese es tu orden. Pero en Dios está el vengarse o no. En Dios está el vengarse o no de los que te han hecho mal. Y déjalo. Él sabrá qué hacer como tu vengador de sangre. Él sabrá qué hacer. Y entonces aquí continuamos con nuestro texto. Vamos al verso 13 y quiero decirles que el verso 13 es un texto algo interesante. Salmo 9, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Vean lo que dice. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Y quiero que ustedes observen porque realmente es algo curioso este texto. Porque una vez más encontramos que hay un clamor de lamento. ¿Qué es esto? Bueno, en los primeros 2 versículos de Salmo, ¿qué encontramos? Una alabanza a Dios. Dios, gracias, te alabo, porque, ¿por qué? En los siguientes versos, porque tú me has dado la victoria sobre mis enemigos, porque tú destruiste al malo, ¿cierto? Y después empieza a decir, estas bendiciones tenemos a los que te siguen, bendición tras bendición tras bendición. Y tú puedes decir, caramba, este salmista está lleno de dicha, este salmista tiene una fe muy grande en el Señor, está en el tope. Pues, ¿qué creen? Sí tenía la fe muy grande, pero una vez más vemos que tiene otro problema. Porque en el verso 13 dice, Señor, ten misericordia de mí. Sí, es verdad, en el pasado, aquí estamos viendo, en el pasado tú me ayudaste y te alabo por lo que tú has hecho y te alabo por lo que tú harás con los malos y te alabo porque tú me guardas, me cuidas y eres mi vengador de sangre. Pero ¿qué crees? En estos momentos sigo teniendo una aflicción. En estos momentos estoy una vez más padeciendo. Es curioso, ¿no? Es curioso cómo es el hombre.
la vida del ser humano, del cristiano, ¿cómo es? Como una ola. En ocasiones el Señor nos va a llevar arriba y nosotros estamos tan gozosos que decimos, ya puedo tocar el trono de Dios con mis dedos. En ocasiones el Señor mismo nos va a permitir estar abajo y en tanta aflicción que vamos a decir, ayúdanos Dios, ayúdame. Recuerdo lo que has hecho en el pasado, pero vuélveme a ayudar, por favor. Entiendo los favores que tengo como tu hijo, pero te pido que me vuelvas a ayudar. Y hay algo muy curioso en este verso. Vean cómo termina el verso 12. Otra curiosidad, verso 12, ve cómo termina. Dice, Salmo 9, verso 12. No se olvidó del clamor de los afligidos. Esa es una realidad. Jehová no se olvidó del clamor de los afligidos. Vean cómo dice el verso 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Es como si el salmista dijera, Señor, he proclamado que no olvidas a los afligidos. Verso 12. Pero en este momento yo soy un afligido, no te olvides de mí. Así que ayúdame, ayúdame. Con un propósito, verso 14. Salmo 9, verso 14, con un propósito. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Aquí en la hija de Sión se está refiriendo al pueblo de Israel, para que yo pueda, ayúdame para que yo pueda alabarte en medio del pueblo tuyo, para que yo pueda decir que Jehová me ha salvado. Esto es lo curioso del texto. Pero ahora vamos a ver la justicia de Dios. Vamos a ver del verso 15 al verso 17. Y ya hemos visto los favores que tiene Dios para con sus hijos. Y ahora vamos a ver, pues algunos aspectos que Dios tiene para con los malos. Algunas actitudes que Dios tiene para con los malos. Vean verso 15 al 17. Después de pedir misericordia al Señor, después de alabar al Señor una vez más y decir que le ayude para que el Señor sea alabado, dice, verso 15 al 17, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, y Gayón Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Primer punto que tienen los malos. Jehová, escuchen, Jehová no permite que las obras de los malos prosperen. ¿Cómo lo sabemos? Porque el salmista dice, se hundieron las naciones en el hoyo que ellos hicieron. Ellos querían poner tropiezo al pueblo de Dios, pero Dios, ¿qué hizo? Esa misma trampa la usó en su contra. Dios no permite que la obra de los malos prospere. ¿Dónde hemos visto esto en la Biblia? En la Torre de Babel, con Esther y también con la muerte de Cristo en la cruz. Sin duda, todo el ejército demoníaco ya estaba contento porque el Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz. Pero Dios ocupó esa obra ¿para qué? Para bendecir a toda la humanidad y para darnos a todos sus escogidos vida eterna. Entonces Dios no permite que la obra de los malos prospere. Pero tú me dirás, pero es que yo solamente veo maldad en el mundo. Y es más, las cosas que yo me propongo hacer tampoco prosperan. Y eso que soy hijo de Dios. Y eso que tengo todas las bendiciones del reino de los cielos. Aquí yo te digo, porque no prosperan quizás porque tú estás poniendo tus ojos en este mundo, cuando las obras que van a prosperar tuyas y de todos los hijos de Dios son las obras del reino de los cielos. Vean lo que dice Salmo 37, verso 1 y 2. Salmo 37, verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Salmo 37, verso 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y esto nos lleva al punto número 2. Jehová enjuiciará a los malos.
Por eso tú no te preocupes, ya lo hemos visto. Jehová enjuiciará a los buenos y a los malos. Bueno, si tú eres bueno, si has creído en Cristo, tendrás tu recompensa. Pero da por seguro que Jehová dará su juicio a los malos. Así que estate tranquilo. Si ves que sus obras prosperan en este mundo, cuando mueran o cuando Cristo venga, todo eso será quemado y nada les servirá para la eternidad que les espera. Y 3, esto es su destino externo. Jehová enviará eternamente al Seol a sus enemigos. Esto es lo que les espera a los hijos del diablo. ¿A ti qué te espera? Ir con tu Padre en el reino en el reino eterno, en el reino de los cielos. Pero a los hijos del diablo, lo único que les espera es un destino eterno en el Seol. Un destino eterno en el Seol. Y hay algunos versículos que les quiero leer rápidamente. Vayan a Apocalipsis 19, versos 19 al 20. Apocalipsis 19, 19, 20. Esto ya es lo último de lo último. Esto ya es el destino eterno de los malvados. Y quiero que ustedes lo vean. Apocalipsis 19, verso 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora vayan al capítulo 20, verso 10, verso 14 y 15. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 10, verso 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿dónde? En el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Escucha. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿dónde? Al lago de fuego. Este es el destino eterno de todos los que son enemigos de Dios. Entonces tenemos que los enemigos de Dios no prosperan sus obras, los enemigos de Dios son juzgados por Dios mismo y los enemigos de Dios les espera un tormento eterno en el lago de fuego, en el Seol pues. Y así continuamos con el verso 18, Salmo 9, verso 18, y ya estamos a punto de acabar. Dice la palabra de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y aquí es donde descansamos. Aquí es donde descansamos. Verso 13. Jehová, no importa en la aflicción en la cual yo estoy. Verso 18. Porque no va a durar para siempre. Porque tú prometes ayudarme. Tú prometes estar conmigo. Tú prometes que yo voy a ser perpetuo mientras los malos que me hacen mal caerán. A lo que el salmista en el verso 19 y 20, una vez más, levanta una alabanza al Señor. Pero no es una alabanza cualquiera, sino podría decirse que es como un grito de guerra, implorando que el Señor se levante a guerrear contra los enemigos. Pero el salmista ya confiado de lo que le espera a él mismo. Vean lo que dice, verso 9 y 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Así termina con esta declaración de guerra el salmista diciendo a Jehová, no tardes en enjuiciar, no tardes en juzgar estas naciones. Levántate, Jehová, porque sé que cuando te levantes vas a actuar a favor mío, de tu pueblo, de tu escogido. Pero termina el salmo con una palabra muy interesante, Selah, que ya hemos visto que en el cántico es una pausa, pero Spurgeon nos dice que cuando encontremos un Selah tenemos que detenernos y meditar. Mediten esto, hermano. Y quiero terminar así. Mediten esto.
no abandones al Dios poderoso. No abandones al Dios que creó los cielos y la tierra. Porque el destino que te espera, si le sirves a este Dios magnífico, es un destino de honra, gloria y paz. Y quiero que veas los beneficios que tú tienes a los beneficios que no tienen los inconversos. Quizás su padre el diablo en este mundo les da todo lo que le piden para que no se acerquen al todopoderoso Dios. Pero eso va a durar poco, porque el Dios eterno ha dicho cuál va a ser su destino, el Seol, el lago de fuego. Así que te animo a que te mantengas firme en la fe y a que no apostates, no abandones la fe en Cristo. Quizás unos dicen, para mí son tonterías, quizás simplemente están aquí sentados, pensando cualquier otra cosa, menos poniendo atención en la prédica. Para ti te digo, arrepiéntete, porque si tú crees en Cristo y no haces su voluntad, te espera el reino del infierno, el lago de fuego. Pero tú, que te esfuerzas en hacer su voluntad, que te esfuerzas en vivir vidas santas, te esfuerzas en poner atención a la palabra de Dios, te espera las bienaventuranzas, todas y cada una de ellas. Escucha tú, pecador, escucha estas palabras, tú que solamente vienes aquí a perder el tiempo. Mateo 3:10. Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo leo una vez más. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mejor arrepiéntete. Y tú, hijo de Dios, gózate en tu Señor. Cantemos y primero oremos a nuestro Padre. Oremos.